Hola, amado Hijo de Dios. Qué alegría tenerte aquí conmigo en este momento. Sé que no llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo aquí porque sabe exactamente por lo que estás pasando ahora mismo. Él ve tus preocupaciones, ve tu ansiedad por las facturas sin pagar, ve las noches que pasas despierto preguntándote cómo pagarás tus deudas, ve las dificultades económicas que estás pasando, y te trajo aquí hoy porque tiene una palabra de provisión para ti. Déjame hacerte una pregunta directa al corazón. ¿Estás pasando por dificultades económicas ahora mismo? ¿Miras tu cuenta bancaria y lo que ves te asusta? ¿Ves las facturas que debes pagar y no sabes de dónde vas a sacar el dinero? Trabajas duro, te esfuerzas, haces todo lo posible, pero parece que nunca hay suficiente dinero. A fin de mes, siempre hay escasez. Siempre hay más facturas que dinero. Siempre hay más necesidades que provisiones. Quizás estés desempleado ahora mismo. Has enviado muchísimos currículums. Has ido a muchísimas entrevistas. Has probado muchísimas oportunidades, pero las puertas se te cierran. Ves a otros conseguir trabajo. Ves puertas que se abren para todos menos para ti. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué yo no? ¿Qué me pasa? ¿Se ha olvidado Dios de mí? O quizás tienes trabajo, pero tu sueldo no te alcanza. Trabajas todo el mes. Trabajas duro. Te dedicas. Pero cuando llega fin de mes, el dinero ya se ha ido antes de que hayas pagado todas las facturas. Tomas de un lado para pagar del otro. Haces malabarismos con tus finanzas. Vives al límite, siempre en apuros, siempre en la cuerda floja, siempre con el miedo de que ocurra algo inesperado y no puedas resolverlo. O quizás tienes tu propio negocio, pero las ventas van lentas, los clientes han desaparecido, la competencia ha aumentado, los costos han subido, y ves que tu negocio, que antes funcionaba, ahora se está desmoronando lentamente, y no sabes qué hacer. Lo has intentado todo, has bajado los precios, has hecho promociones, has cambiado de estrategia, pero nada funciona, y estás cansado, estás desanimado, estás a punto de rendirte, o tal vez te estás ahogando en deudas, deudas que se han ido acumulando. Algunas eran auténticas emergencias, otras fueron malas decisiones, pero ahora están ahí, pesadas, te asfixian, los intereses te consumen el dinero, las facturas no paran, tu crédito está manchado, tu crédito está congelado, y no ves salida, no sabes cómo saldrás de este agujero, porque pagas, pero la deuda no baja, te sientes como si estuvieras corriendo en una cinta de correr, esforzándote pero sin llegar a ninguna parte. Y lo peor de todo es la sensación que acompaña a estas dificultades financieras, la vergüenza de no poder mantener a tu familia, la culpa de no poder darles a tus hijos lo que necesitan, la frustración de trabajar tan duro y no ver resultados, la humillación de tener que pedir prestado, el miedo constante al mañana, la ansiedad que te quita el sueño, el peso que llevas sobre tus hombros cada día. Y a veces ves a gente a tu alrededor que parece estar bien económicamente, que tiene trabajos estables, que les sobra dinero, que puede comprar lo que quiera sin preocupaciones, y te preguntas, ¿por qué lo hacen por ellos y no por mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Acaso Dios no se preocupa por mí? ¿Acaso no ve mis necesidades? Pero quiero que te detengas ahora mismo y escuches lo que te voy a decir. Has escuchado hasta aquí porque te has identificado con algunas de estas situaciones. Estás pasando por dificultades económicas y necesitas una respuesta. Necesitas una solución. Necesitas provisión. Y tengo una noticia maravillosa para ti. Dios no te trajo aquí para dejarte en necesidad. Te trajo aquí porque hoy, ahora mismo, abrirá puertas de provisión en tu vida. Dios no es indiferente a tu situación financiera. No está distante, observándote con indiferencia cuando necesitas ayuda. Al contrario, se preocupa profundamente por ti. Ve cada lágrima que has derramado por dinero. Ha escuchado cada oración desesperada que has hecho pidiendo provisión. Conoce cada factura que no has podido pagar. Conoce cada necesidad que tienes y está a punto de actuar, porque el Dios al que sirves no es un Dios pobre, no es un Dios limitado, no es un Dios sin recursos, es dueño de todo. Suyo es el oro, suya es la plata, suyos son todos los recursos del universo, y Él es tu Padre.
¿Y qué padre ve a su hijo pasar hambre? ¿Qué padre ve a su hijo en necesidad y no hace nada? Sí, tú, siendo humano e imperfecto, cuidas de tus hijos. ¿Cuánto más Dios, que es perfecto, cuidará de ti? Así que hoy experimentarás algo diferente. Esta no es una oración más. No es una simple palabra elegante. Es una oración de poder, una oración de autoridad, una oración que abrirá puertas que estaban cerradas, una oración que traerá provisión donde había escasez, una oración que multiplicará donde había escasez, una oración que cambiará tu situación financiera de forma sobrenatural. Escucha esta poderosa palabra de la Biblia. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito: Mi Dios, pues, suplirá todas tus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. ¿Lo oíste? Dios suplirá todas tus necesidades, no solo unas pocas, no las pequeñas, todas. Cada factura que tengas que pagar, cada necesidad que tengas, cada deuda que tengas que saldar, todo. Y Él suplirá no de su pobreza, sino de sus gloriosas riquezas. Riquezas inagotables, riquezas infinitas, riquezas sobrenaturales. Y hay otra palabra poderosa en Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y habrá alimento en mi casa. Ponedme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y ved si no os abriré las compuertas del cielo, y derramaré sobre vosotros tanta bendición, que no tendréis dónde almacenarla. Evitaré que las plagas devoren vuestras cosechas, y las viñas del campo no perderán su fruto, dice el Señor de los ejércitos. ¿Viste esta promesa? Dios te reta a ponerlo a prueba. Él dice: trae tu diezmo y verás si abro las ventanas de los cielos, verás si derramo una bendición abundante, verás si hago un excedente. Y promete más: reprenderá al devorador, evitará que las plagas se coman tu fruto, protegerá tu trabajo, hará que lo que ganes sea suficiente y que aún te sobre. Así que, antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Si tienes problemas financieros, si necesitas provisión, si necesitas que Dios abra puertas en tu vida, quiero que vayas a la sección de comentarios ahora mismo y escribas: Señor, abre puertas de provisión en mi vida hoy. Decláralo, escríbelo, porque al declararlo, estás activando tu fe, estás profetizando sobre tu propia vida, estás diciendo: creo, recibo, acepto la provisión que Dios tiene para mí. Y si este es tu primer video en el canal, o si lo has estado viendo pero aún no te has suscrito, te invito a suscribirte ahora. ¿Por qué? Porque cada día hay una nueva oración, una palabra de fe, un mensaje de aliento, una declaración profética, y no te la puedes perder. Necesitas fortalecerte a diario, así que suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones. Y dale a me gusta. Esto realmente ayuda al algoritmo a llevar este mensaje de provisión a más personas que también están pasando por dificultades económicas. Al hacerlo, estás ayudando a alguien. Ahora respira hondo conmigo. Inhala, exhala, libera toda ansiedad, toda preocupación, todo miedo, y entremos juntos en la presencia del Dios que provee, el Dios que abre puertas, el Dios que multiplica, el Dios que provee. Cierra los ojos, coloca las manos abiertas sobre tu regazo, simbolizando que estás recibiendo, y oremos juntos. Antes de comenzar la oración principal de provisión, necesito hablarles de algo muy importante. Necesito ayudarlos a comprender un obstáculo que puede estar impidiéndoles recibir la provisión de Dios. Y ese obstáculo es la mentalidad de escasez, la mentalidad de pobreza, su forma de pensar sobre el dinero, la provisión y la prosperidad. Déjame explicarte qué es la mentalidad de escasez. Es cuando crees que nunca tendrás suficiente. Es cuando miras la vida y solo ves escasez. Es cuando piensas: no hay dinero, nunca lo habrá. Es cuando te acostumbras a la pobreza, cuando aceptas la escasez como algo normal, como si fuera tu destino, como si hubieras nacido para vivir en necesidad eternamente. ¿Y sabes qué pasa cuando tienes una mentalidad de escasez? Atraes más escasez, porque tu forma de pensar determina tu forma de actuar, y tu forma de actuar determina los resultados que obtienes. Si piensas como un pobre, actúas como un pobre, y si actúas como un pobre,
sigues siendo pobre. Por ejemplo, una persona con mentalidad de escasez, cuando gana dinero extra, lo primero que piensa es, voy a ahorrar este dinero porque nunca sé cuándo lo volveré a tener. No piensa en invertirlo, no piensa en multiplicarlo, no piensa en usarlo para crecer, piensa en esconderlo, en aferrarse, en tener miedo de perderlo. Y luego el dinero simplemente se queda ahí, no crece, no se multiplica, y a veces, en una emergencia, terminan gastándolo todo. O, cuando surge una oportunidad de negocio, una persona con mentalidad de escasez piensa, no voy a invertir porque tengo miedo de perder. ¿Y si fracasa? ¿Y si pierdo este dinero? Es mejor no arriesgarlo. Y así, pierden oportunidades. Dejan pasar las puertas. Se quedan estancados en el mismo lugar por miedo a dar un paso. O cuando alguien necesita ayuda. Una persona con mentalidad de escasez piensa, no puedo ayudar porque yo también lo necesito. Si doy, no tendré suficiente. Y entonces cierran los ojos. No practican la generosidad. No siembran. Y quien no siembra, no cosecha. Esta mentalidad de escasez suele provenir de la infancia. Creciste viendo a tus padres pasar necesidad. Creciste escuchando, no tengo dinero, no puedo permitírmelo. Es demasiado caro, no puedo permitírmelo. Y eso se te metió en la cabeza. Moldeó tu forma de pensar. Y ahora, incluso de adulto, sigues pensando lo mismo. Sigues creyendo que no lo tienes, que no lo tendrás, que es imposible. O esta mentalidad proviene de malas experiencias con el dinero. Has pasado por momentos financieros muy difíciles. No has tenido nada para comer. Te han desalojado por no pagar el alquiler. Te has sentido avergonzado por la falta de dinero. Y eso te marcó, te creó un trauma. Y ahora vives con miedo. Miedo de que vuelva a suceder. Miedo de volver a necesitarlo. Y este miedo te controla. Pero necesito decirte algo muy importante. Dios no te creó para vivir con una mentalidad de escasez. Dios no te creó para vivir con miedo a la escasez. Dios no te creó para estar siempre necesitado. Esa no es su voluntad para ti. Su voluntad es que tengas abundancia, no lujos innecesarios, no ostentación, sino abundancia, suficiente para ti, suficiente para tu familia, y que aún te sobre para ayudar a los demás. Así que lo que necesitas hacer es cambiar tu mentalidad. Necesitas pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia. ¿Y cómo lo logras? Lo logras cambiando tu forma de pensar, cambiando tus palabras, cambiando tus creencias sobre el dinero. En lugar de decir, no tengo dinero, declaras, Dios es mi proveedor y suple todas mis necesidades. En lugar de decir, nunca me saldrá bien, declaras, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. En lugar de decir, soy pobre y siempre lo seré, declaras, soy hijo de Dios y heredero de sus promesas. Y necesitas entender algo muy importante. Dios no es pobre. Dios no está en crisis. Dios no está desempleado. Dios es dueño de todo. Suyo es el oro. Suya es la plata. Suyo es el ganado en 1000 colinas. Suyos son todos los recursos del universo. Y Él es tu Padre. Así que no eres hijo de un padre pobre. Eres hijo del Rey. Y los hijos de un rey no viven en la pobreza. Los hijos de un rey tienen acceso a los recursos de su padre. Les cuento la historia de un hombre llamado Pedro. Pedro creció en una familia muy pobre. Su padre era alcohólico y gastaba todo su dinero en alcohol. Su madre trabajaba lavando ropa para los vecinos para comprar comida. Pedro creció con hambre. Creció usando ropa donada. Creció escuchando, somos pobres. Siempre hemos sido pobres. Siempre seremos pobres. Y eso se le metió en la cabeza a Pedro. Lo creyó, incluso de adulto, incluso trabajando, incluso ganando su propio dinero. Pedro seguía pensando como un pobre. Tenía miedo de gastar, tenía miedo de invertir, tenía miedo de dar. Ahorraba cada centavo por miedo a quedarse sin dinero, y vivía constantemente ansioso, siempre preocupado, siempre pensando que lo iba a perder todo. Hasta que un día, Pedro fue a la iglesia y escuchó un sermón sobre la provisión. El pastor dijo, Dios no te creó para vivir en la pobreza, te creó para vivir en abundancia, pero necesitas cambiar tu mentalidad, necesitas dejar de pensar como un pobre y empezar a pensar como un hijo de Dios. Y eso conmovió a Pedro.
Se dio cuenta de que el problema no era la falta de dinero, sino la falta de la mentalidad adecuada. Así que Pedro comenzó a renovar su mente, empezó a declarar promesas de provisión, empezó a practicar la generosidad incluso cuando tenía poco, empezó a invertir en lugar de simplemente acumular, empezó a ver oportunidades en lugar de solo riesgos. ¿Y saben qué pasó? La vida financiera de Pedro empezó a transformarse, no de la noche a la mañana, sino gradualmente. Empezó a conseguir ascensos en el trabajo, empezó a tener oportunidades de negocio, empezó a multiplicar sus ganancias, y unos años después, Pedro tenía una situación financiera completamente diferente, no porque se hubiera ganado la lotería, sino porque cambió su mentalidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere cambiar tu mentalidad. Quiere eliminar la creencia de escasez y reemplazarla con la creencia de abundancia. Quiere que entiendas quién eres. Eres hijo de Dios. Tienes acceso a sus riquezas. No tienes que vivir en la pobreza. No tienes que vivir en constantes dificultades. Hay abundancia disponible para ti. Ahora oremos específicamente para romper esta mentalidad de escasez y establecer una mentalidad de abundancia. Padre amoroso, Dios de toda provisión, vengo ante ti ahora orando por la mente de esta persona. Señor, ves la mentalidad de escasez que tiene, ves las creencias limitantes sobre el dinero, ves el miedo a la escasez que la domina. Y Señor, te pido que hagas un trabajo profundo en su mente ahora. Señor, te ordeno en el nombre de Jesús que toda mentalidad de escasez sea destruida ahora. Toda creencia de no tengo, no tendré, no puedo conseguir, sea desarraigada. Todo pensamiento de pobreza sea eliminado. Y en su lugar, Señor, coloca una mentalidad de abundancia, una mentalidad de niño, una mentalidad que reconozca quién eres, el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que multiplica. Padre, te pido que sanes las heridas financieras del pasado, los recuerdos de carencia, las experiencias de humillación por falta de dinero, las cicatrices que la pobreza ha dejado en el alma de esta persona. Señor, sana todo esto, que estos recuerdos ya no controlen el presente, que estas heridas ya no determinen el futuro. Señor, te pido que le des a esta persona la valentía para actuar de manera diferente, la valentía para invertir cuando se lo pidas, la valentía para dar cuando se lo pidas, la valentía para arriesgarse cuando le abras las puertas, que ya no se deje controlar por el miedo, que la guíe la fe en que tú eres el proveedor, la fe en que te importa, la fe en que contigo nada les faltará. Señor, declaro sobre la mente de esta persona, ya no piensa como pobre, piensa como hijo de Dios, ya no ve solo escasez, ve abundancia, ya no vive con el temor de la escasez, vive con la fe de que tú proveerás. En el nombre de Jesús, amén. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, está escrito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Entienden? Como piensan, así son ustedes. Si piensan en pobreza, serán pobres. Si piensan en abundancia, tendrán abundancia. Sus pensamientos determinan su realidad. Y hay otra palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Necesitas renovar tu mente. Necesitas cambiar tu forma de pensar sobre el dinero, la provisión y la prosperidad. Y observen esta promesa en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Vida plena, vida abundante, no una vida de miseria, no una vida de escasez, una vida plena en todos los aspectos, incluyendo la vida financiera. Ahora declara conmigo dos verdades que cambiarán tu mentalidad. Repite en voz alta, no tengo una mentalidad de escasez, tengo una mentalidad de abundancia porque soy hijo de Dios. Dios es mi proveedor. Él satisface todas mis necesidades y aún me sobra algo. Declara de nuevo con mayor fe, no tengo mentalidad de escasez, tengo mentalidad de abundancia porque soy hijo de Dios. Dios es mi proveedor.
Él satisface todas mis necesidades y aún me sobra. Si has sentido que Dios ha tocado tu mentalidad ahora mismo, si te has dado cuenta de que pensabas en la escasez y ahora estás decidido a pensar de otra manera, escribe en los comentarios: tengo una mentalidad de abundancia. Decláralo, profetízalo sobre tu vida. Ahora necesito hablar de otro obstáculo que impide que muchas personas reciban la provisión de Dios. Y ese obstáculo es la falta de fe, la duda, la incredulidad de que Dios realmente proveerá. Oras, pides, pero en el fondo, no crees que sucederá, no crees que Dios proveerá, no crees que las puertas se abrirán, y entiendo por qué dudas. Porque ya has pedido antes, y nada parecía suceder. Has clamado por provisión, y has seguido necesitado. Has tenido esperanza y te has sentido frustrado. Así que ahora tienes miedo de volver a creer. Tienes miedo de volver a decepcionarte. Piensas: ¿por qué esta vez sería diferente? ¿Por qué Dios me escuchará ahora si antes no lo hizo? Pero déjame explicarte algo muy importante. Que Dios no haya actuado como esperabas, en el momento que esperabas, no significa que no estuviera actuando. Dios a menudo obra de maneras que no puedes ver. Está preparando todo tras bambalinas. Está moviendo piezas. Está alineando situaciones. Y todo esto lleva tiempo. Pero Él está obrando. Y hay otra cosa. A veces Dios no te da lo que pides porque tiene algo mejor preparado. Pides un trabajo específico y no lo consigues. Y te frustras. Pero es porque Dios te está guardando para un mejor trabajo que llegará en unos meses. Pides que un negocio tenga éxito y no lo tiene. Y te decepcionas. Pero es porque Dios te está protegiendo de algo que te daría un dolor de cabeza. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Así que aún no lo hayas recibido, no significa que Dios no te lo vaya a dar. Simplemente significa que aún no ha llegado el momento, o que lo que pides no es lo mejor para ti. Pero te garantizo una cosa: Dios no te dejará en necesidad, no te abandonará, no ignorará tu situación financiera. Pero para recibir se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe, y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. ¿Te diste cuenta? Tienes que creer. Cree que Dios existe. Cree que te escucha. Cree que le importas. Cree que te recompensa. No puedes orar dudando. No puedes pedir sin creer, porque si no crees, no recibirás. Permítanme contarles una poderosa historia bíblica que fortalecerá su fe. Es la historia de la viuda de Sarepta. Está en Primero Reyes, capítulo 17. Había una gran sequía en la tierra. No llovía. No había comida. La gente se moría de hambre. Y en esta terrible situación había una viuda con un solo hijo. Y estaba al límite de sus fuerzas. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite de oliva. Eso era todo. Y estaba preparando la última comida para ella y su hijo. Después de eso, morirían de hambre. Pero en ese momento, el profeta Elías apareció en su puerta. Le pidió: dame pan. ¿Te lo imaginas? La mujer estaba preparando la última comida para ella y su hijo, y un profeta aparece pidiendo comida. ¿Cuál sería su reacción? La reacción natural sería: ¿estás loca? Apenas tengo lo suficiente para mí y mi hijo, ¿y quieres que te lo dé? Pero mira lo que dijo Elías: no tengas miedo, haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño panecillo y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Esta fue una tremenda prueba de fe. Elías le pedía que diera lo último que tenía, que confiara en que Dios multiplicaría, que creyera en una promesa cuando la realidad decía lo contrario. ¿Y saben lo que hizo la viuda? Creyó, tuvo fe, tomó lo último que le quedaba de harina y aceite e hizo pan para el profeta. Y la Biblia dice que desde ese día, la harina nunca se agotó. Todos los días recogía harina, y había harina. Todos los días recogía aceite, y había aceite. Durante años, durante la sequía, la
harina y el aceite se multiplicaron sobrenaturalmente, porque tuvo fe, porque confió, porque dio cuando la lógica le decía que debía conservar. ¿Y saben qué nos enseña esta historia? Que Dios puede multiplicar lo poco que tienes. Miras tu cuenta bancaria y ves casi nada. Miras tu sueldo y piensas que no te alcanza. Miras tu situación y piensas, es imposible. Pero Dios puede tomar ese poco y multiplicarlo. Él puede hacer que lo poco rinda mucho. Él puede generar un excedente donde debería haber escasez. Hay otra historia hermosa, la de la multiplicación de los panes. Está en los 4 evangelios. Había una multitud de miles de personas que llevaban días escuchando la predicación de Jesús. Tenían hambre, pero no había comida. Y los discípulos estaban preocupados. Dijeron, Jesús, despide a esta gente para que puedan comprar comida. Pero Jesús dijo, no hace falta, aliméntenlos ustedes mismos. Los discípulos se quedaron atónitos. ¿Qué? ¿No tenemos que comer? Y aunque tuviéramos dinero, no alcanzaría para comprar pan para tanta gente. Pero entonces apareció un niño con 5 panes y 2 peces. Era una lonchera infantil, ridículamente pequeña para miles de personas. Pero Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, dio gracias a Dios, y comenzó a distribuir. ¿Y saben qué pasó? Se multiplicó. Esos 5 panes alimentaron a más de 5,000 personas. Y no solo las alimentaron, sino que sobraron 12 canastas. ¿Entienden lo que eso significa? Dios no solo suplió, hizo un excedente. Y Él puede hacer lo mismo contigo. Quizás solo tengas 5 panes y 2 peces. Quizás solo tengas unos ingresos bajos. Quizás solo tengas un negocio débil. Pero si lo pones en manos de Dios, si le das gracias, si confías en que Él lo multiplicará, Él lo hará. Él puede tomar lo poco y convertirlo en mucho. Pero necesitas tener fe, necesitas creer, necesitas confiar, incluso cuando la lógica diga que es imposible, incluso cuando las cuentas no cuadren, incluso cuando parezca imposible. Necesitas creer que Dios puede. Oremos ahora para fortalecer tu fe, para disipar las dudas, para activar la confianza en el poder de Dios. Padre amoroso, Dios de milagros, vengo ante ti ahora para interceder por la fe de esta persona. Señor, ves la duda en su corazón, ves la incredulidad que la paraliza, ves las decepciones pasadas que han destruido su esperanza. Y Señor, te pido que sanes esto ahora. Señor, te ordeno que toda duda se vaya en el nombre de Jesús, que toda incredulidad sea eliminada, que todo pensamiento de Dios no me ayudará sea destruido. Y en lugar de la duda pon fe, fe inquebrantable, fe que mueve montañas, fe que multiplica lo poco, fe que abre puertas. Padre, te pido que le muestres a esta persona que eres el Dios de lo imposible, que ninguna situación financiera es demasiado difícil para ti, que ninguna deuda es demasiado grande para tu poder, que ninguna necesidad es imposible para ti. Señor, abre sus ojos espirituales para que vean que eres capaz, que eres poderoso, que actuarás. Señor, te pido que recuerdes a esta persona todas las veces que le proveíste en el pasado, todas las veces que el dinero llegó en el momento justo, todas las veces que una puerta se abrió inesperadamente, todas las veces que multiplicaste lo poco que tenía. Que estos recuerdos fortalezcan su fe ahora. Que recuerden, si Dios proveyó antes, proveerá de nuevo. Padre, profetizo sobre esta persona. Su fe se está restaurando en este preciso instante. La esperanza está renaciendo. La confianza en ti se está renovando. Y saldrá de esta oración no solo con una palabra, sino con una fe fortalecida. Una fe que la sostendrá hasta que la provisión se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Marcos capítulo 11 versículo 24, Jesús dice, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y les será otorgado. ¿Lo ven? Necesitan creer que ya lo recibieron, no cuando vean el dinero en su cuenta, no cuando se les abra la puerta, sino ahora. Creen ahora, y entonces recibirán. Y hay otra palabra poderosa en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es ver para creer, es creer antes de ver.
Es tener certeza de lo que aún no se ve. Es tener pruebas de lo que aún no se ha revelado. No necesitas ver el dinero para creer. Crees y luego ves. Y mira esta promesa en Mateo capítulo 21 versículo 22. Si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Todo. No solo unas pocas cosas. Todo. Pero la condición es, si creen. Así que la pregunta es, ¿creen? ¿De verdad creen que Dios proveerá? ¿De verdad confían en que Él abrirá puertas? Porque si creen, recibirán. Ahora declara conmigo 2 verdades de fe. Repite en voz alta. Creo que Dios suplirá todas mis necesidades. Nada es imposible para Él. Mi fe es firme. Confío en que las puertas de la provisión se están abriendo ahora. Declaro de nuevo con plena convicción. Creo que Dios suplirá todas mis necesidades. Nada es imposible para Él. Mi fe es firme. Confío en que las puertas de la provisión se están abriendo ahora. Si sientes que tu fe se fortalece ahora, si la duda ha desaparecido y la confianza en Dios ha vuelto, escribe en los comentarios, creo en el poder de Dios para proveer. Esta declaración sellará la obra de fortalecimiento de la fe que Dios ha realizado en ti. Ahora llegamos al corazón de esta oración, al momento más poderoso de todo este mundo, el momento en que se abrirán las puertas, donde se liberará la provisión, donde los cielos se abrirán ante ti. Quiero que estés completamente concentrado. Apaga todas las distracciones. Cierra la puerta, porque lo que está a punto de suceder aquí cambiará tu situación financiera para siempre. Hablemos de quién es Dios en el ámbito de la provisión, porque necesitas conocer a Dios no solo como Salvador, no solo como Señor, sino también como proveedor. Y en la Biblia, Dios se revela con un nombre específico cuando se trata de provisión. Ese nombre es Jehová Jireh, que significa el Señor que provee. Este nombre aparece por primera vez en Génesis, capítulo 22. Es la historia de Abraham e Isaac. Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Fue una tremenda prueba de fe, y Abraham obedeció. Llevó a Isaac al monte, preparó el altar, ató a su hijo, y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en el último instante, Dios intervino. Un ángel gritó, «No hagas esto, ahora sé que temes a Dios». Entonces Abraham miró y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Dios había provisto el sacrificio. Abraham no necesitaba sacrificar a su hijo. Dios proveyó, y allí, en ese lugar, Abraham se dio un nombre, Jehová Jireh, el Señor provee. Y la Biblia dice, por eso se dice hasta el día de hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que la provisión es parte de la naturaleza de Dios. No es algo que Él haga a veces. Es lo que Él es. Él es el Dios que provee. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y si proveyó para Abraham, proveerá para ti. Si proveyó para el carnero en el monte, proveerá lo que necesitas ahora. Y esta no fue la única vez que Dios proveyó. La Biblia está llena de historias de provisión sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sin alimento, Dios envió maná del cielo, todos los días, durante 40 años. Alimento del cielo, provisión milagrosa, y no era cualquier alimento. La Biblia dice que sabía a pastel de miel. Estaba delicioso. Dios no solo suplió su necesidad, les dio algo bueno. Cuando la gente del desierto necesitó agua, Dios hizo brotar agua de una roca seca. En un desierto árido, brotó abundante agua, suficiente para millones de personas y todos los animales. Una provisión imposible a los ojos humanos, pero posible para Dios. Cuando Elías se escondía durante la sequía, Dios lo alimentó de forma sobrenatural. Primero, envió cuervos a traer pan y carne 2 veces al día. Cuervos, aves que traían alimento al profeta. Luego, cuando Elías fue a casa de la viuda, Dios multiplicó la harina y el aceite durante años. Provisión creativa, provisión sobrenatural, provisión que desafía toda lógica. Cuando Jesús estuvo en la tierra, proveyó de maneras increíbles. Convirtió el agua en vino en una fiesta de bodas. Multiplicó los panes y los peces 2 veces para alimentar a las multitudes. Le dijo a Pedro que sacara una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos.
Hizo que los discípulos pescaran una cantidad milagrosa de peces cuando no pescaban nada. Provisión tras provisión, milagro tras milagro. Y este mismo Dios que proveyó para Abraham, para Israel, para Elías, para Pedro, es el mismo Dios que proveerá para ti hoy. Él no ha cambiado, no se ha debilitado, no se ha empobrecido. Sigue siendo Jehová Jireh, el Señor que provee, y está a punto de demostrártelo ahora. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Dios no solo provee para tus necesidades básicas, Él provee para que vivas en abundancia, para que no solo tengas lo suficiente, sino que te sobre, para que no solo puedas sobrevivir, sino vivir plenamente, para que no solo puedas recibir, sino también dar. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, versículos 8 al 11, y Dios puede hacer que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre, teniendo todo lo necesario, abunden en toda buena obra. Como está escrito, Él repartió sus bienes a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, también proveerá y multiplicará su semilla y aumentará la cosecha de su justicia. Serán enriquecidos en todo sentido, para que puedan ser generosos en toda ocasión. ¿Viste todo en esta promesa? Dios te proveerá lo suficiente. Tendrás todo lo que necesitas y abundará. Él proveerá tu semilla, multiplicará lo que tienes, hará que tus frutos crezcan, te enriquecerá en todos los sentidos. ¿Por qué? Para que puedas ser generoso, para que puedas ayudar a los demás, para que puedas ser un canal de bendición. Así que, cuando ores por provisión, no ores con una mente estrecha. No pidas solo sobrevivir. No pidas solo que se paguen las cuentas. Pide que te sobre. Pide un excedente. Pide no solo tener lo suficiente para ti, sino también para ayudar a los demás. Porque este es el deseo de Dios para ti. Ahora voy a hacer una oración muy específica, muy detallada y muy poderosa para pedir provisión en tu vida. Y quiero que la hagas con el corazón abierto. Visualiza las puertas abriéndose. Ve los cielos abriéndose sobre ti. Siente la provisión que viene. Porque esta no es una oración cualquiera. Es una oración de autoridad. Una oración que activará el poder de Dios sobre tus finanzas. Padre amoroso, Jehová Jireh, Dios que provee, vengo ante ti ahora en el nombre de Jesús, con toda la autoridad que la cruz me ha dado, intercediendo por esta persona que clama por provisión. Señor, ves su situación financiera, ves las cuentas que hay que pagar, ves las deudas que hay que saldar, ves las necesidades que hay que satisfacer, ves cada centavo que falta, ves cada puerta que se cierra, ves cada oportunidad que se ha perdido. Y Señor, te importa, no eres indiferente, eres el Padre que cuida de sus hijos. Así que clamo a ti ahora. Abre las puertas de la provisión en la vida de esta persona. Abre las ventanas de los cielos y derrama abundantes bendiciones. Que no haya espacio suficiente para recibir todo lo que darás. Porque eres un Dios de abundancia. Eres un Dios de multiplicación. Eres un Dios de más que suficiente. Señor, te pido específicamente que le des empleo. Si esta persona está desempleada, te pido que le abras la puerta ahora. No cualquier trabajo, sino el trabajo adecuado, en el lugar adecuado, con el salario adecuado, con las personas adecuadas, con las condiciones adecuadas. Señor, que ya no tengan que enviar currículums sin respuesta, que ya no tengan que ir a entrevistas sin resultados, que abras una puerta que nadie pueda cerrar, que alguien los llame, que alguien los contrate, que alguien vea su valor, y que suceda pronto, no en meses, no en años, sino ahora, en los próximos días, en las próximas semanas, que la puerta se abra. Y si esta persona ya tiene trabajo, Señor, te pido un ascenso, un aumento, que sea apreciada, que sus jefes vean su trabajo con nuevos ojos, que reconozcan su dedicación, que recompensen su esfuerzo. Señor, multiplica su salario, que el dinero que gane le alcance no solo para pagar las cuentas, sino para que le sobre, para invertir, para ahorrar, para dar. Multiplica, Señor. Y si esta persona tiene su propio negocio, Señor, te pido un crecimiento sobrenatural, que aparezcan clientes, que aumenten las ventas, que se abran puertas, que surjan oportunidades. Señor,
Dales creatividad, dales estrategias, dales sabiduría, y multiplica el trabajo de sus manos. Que el negocio débil se fortalezca, que el negocio estancado comience a avanzar, que el negocio moribundo resucite, porque tú eres el Dios de la resurrección, puedes revivir lo que estaba muerto. Padre, oro por las deudas. Señor, esta persona se está ahogando en deudas que parecen imposibles de pagar. Los intereses están consumiendo su dinero, los cobros son incesantes, su nombre está manchado, y parece que no hay salida. Pero Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Por eso te pido que traigas una solución sobrenatural a estas deudas, que aparezcan maneras de pagarlas que ni siquiera podrían imaginar, que haya negociaciones favorables, que haya descuentos inesperados, que llegue dinero extra de lugares que no esperaban. Señor, libera a esta persona de la prisión de las deudas, que su nombre quede limpio, que su crédito sea restaurado, que pueda respirar de nuevo sin el peso de las deudas que la asfixian, que pueda respirar de nuevo sin el peso de las deudas que la asfixian. Y Señor, te pido que multipliques lo que esta persona tiene ahora. Por poco que sea, multiplícalo. Si solo tiene 5 panes y 2 peces, multiplícalo como hiciste con la multitud. Si solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite, multiplícalo como hiciste con la viuda. Señor, eres experto en convertir lo poco en mucho, así que toma lo poco de esta persona y multiplícalo sobrenaturalmente. Padre, te pido que le des puertas inesperadas de provisión, que aparezcan oportunidades que ni siquiera buscaba, que le lleguen propuestas inesperadas, que surjan posibilidades que nunca imaginó. Señor, tú eres creativo. No te limitas a una sola manera de proveer, puedes proveer de 1000 maneras diferentes. Así que sorprende a esta persona, dale provisión de lugares inesperados, de maneras inesperadas, en momentos inesperados. Señor, te pido específicamente por esta semana, por este mes, por las facturas que vencen ahora, por las necesidades urgentes. Señor, tú ves lo que hay que pagar, ves lo que no puede esperar. Por eso te pido, provee, haz que aparezca, trae el dinero que falta, abre el camino para que se paguen las facturas, para que se cubran las necesidades, para que nada falte. En el nombre de Jesús, Padre, declaro provisión abundante sobre esta persona. Decreto que las puertas se están abriendo ahora. Profetizo que el dinero está llegando, que las oportunidades están llegando, que la situación financiera está cambiando, y que en unos días, en unas semanas, esta persona testificará: Dios proveyó, las puertas se abrieron, la provisión llegó, el milagro ocurrió, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que visualices algo conmigo. Cierra los ojos. Imagina que se abren puertas ante ti, grandes puertas, puertas de oportunidad, puertas de trabajo, puertas de negocios, puertas de provisión. Ve cómo estas puertas se abren una a una, y tú cruzando cada una, entrando en nuevos niveles de provisión, nuevos niveles de abundancia, niveles que nunca antes has experimentado. Ahora ve cómo llega el dinero, de lugares inesperados. Ve a tu jefe llamándote y diciéndote: te han ascendido. Ve tu celular sonar y alguien te ofrece un trabajo. Ve clientes llegar a tu negocio. Ve cómo surgen oportunidades. Ve cómo todo sucede, no solo en tu imaginación, sino en el mundo real, porque lo que visualizas ahora por fe, Dios se está preparando para manifestarlo en la realidad. Y ahora, declarémoslo juntos. Voy a decir una frase, y la repetirán conmigo 5 veces, porque la repetición la grabará profundamente en su espíritu, sellará esta disposición. Así que repitan conmigo: Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida ahora. Lo recibo en el nombre de Jesús. De nuevo, Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida ahora. Lo recibo en el nombre de Jesús. Una vez más con fe, Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida ahora. Lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora con plena convicción, Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y por última vez, profetizando sobre tu vida, Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida ahora. Lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora permítanme darles una confirmación bíblica de esta provisión.
En el Salmo 23, versículo 1, David declara: El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, no les faltará dinero, no les faltará provisión, no les faltará nada, porque el Señor es su pastor, y el pastor cuida de las ovejas, el pastor provee para las ovejas, el pastor satisface las necesidades de las ovejas. Y hay otra palabra en el Salmo 34, versículo 10, los leones pueden pasar hambre y necesidad, pero a los que buscan al Señor no les falta nada. Incluso los leones, que son fuertes, pueden pasar hambre, pero a ti, que buscas al Señor, no te faltará nada, nada, ni comida, ni dinero, ni provisiones, nada. Y mira esta hermosa promesa en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y ya he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. David dice: he vivido muchos años, he visto muchas cosas, pero nunca he visto a un hijo de Dios pasar hambre. Nunca he visto a un justo desamparado, porque Dios se preocupa, Dios provee, Dios no abandona. Y hay otra palabra poderosa en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Todas vuestras necesidades, no solo algunas, todas. Y Él suplirá, no de su pobreza, sino de sus gloriosas riquezas, riquezas que nunca fallan, riquezas que nunca se agotan, riquezas abundantes. Ahora bien, si durante esta oración sentiste que Dios tocó tus finanzas, si sentiste que se abrían puertas, si recibiste fe en que la provisión llegará, quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios y deja tu testimonio. Escribe: Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida. Y si quieres, sé más específico. Escribe en qué estás creyendo. Dios me está dando un nuevo trabajo. Dios está multiplicando mi negocio. Dios está pagando mis deudas. Decláralo, porque tu testimonio es poderoso. Tu testimonio animará a otros. Tu testimonio glorificará a Dios. Y si aún no has compartido este video, compártelo ahora. Envíaselo a ese amigo desempleado, a ese familiar con dificultades económicas, a esa persona agobiada por las deudas, porque esta palabra no es solo para ti, es para todos los que necesitan provisión. Así que compártela. Sé un canal de bendición en la vida de alguien. Ahora que hemos orado por la apertura de las puertas de la provisión, necesito hablarles de algo que sucede automáticamente cuando Dios comienza a proveer en su vida. Un área que se transforma como consecuencia directa de esta provisión, y esa área es su sabiduría financiera, la forma en que administran su dinero, la forma en que usan los recursos que Dios les da, porque de nada sirve que Dios te abra puertas si no sabes administrar lo que entra. De nada sirve que Dios multiplique el dinero si lo malgastas todo. De nada sirve que Dios provea si gastas irresponsablemente. Así que junto con la provisión, necesitas sabiduría. Sabiduría para administrar, sabiduría para invertir, sabiduría para ahorrar, sabiduría para dar, sabiduría para que el dinero trabaje para ti. Y sé que mucha gente no aprendió esto. Crecieron sin educación financiera. Sus padres no les enseñaron sobre el dinero. No les enseñaron finanzas en la escuela. Así que llegaron a la edad adulta sin saber cómo administrar el dinero. Y así, incluso cuando ganan, pierden. Incluso cuando el dinero entra, se les escapa de las manos, porque no saben cómo administrarlo. Permítanme compartirles algunos principios bíblicos de sabiduría financiera. Principios que, si los aplican, transformarán por completo su vida financiera. Primer principio: el diezmo. La Biblia es muy clara al respecto. En Malaquías, capítulo 3, Dios dice: traed todo el diezmo al alfolí. Diezmar no es una sugerencia, es un mandamiento. Es el 10% de todo lo que ganáis. Y mucha gente piensa: si apenas tengo para mí, ¿cómo puedo dar el 10% a la iglesia? Pero la verdad es todo lo contrario. Apenas tienes lo suficiente para ti porque no diezmas. Porque cuando no diezmas estás bajo una maldición financiera. La Biblia misma lo dice. Y el devorador se come lo que ganas. Pero cuando diezmas, cuando honras a Dios con el primer 10%, Dios abre las ventanas de los cielos, reprende al devorador,
hace que el 90% restante rinda más que el 100% sin diezmar, porque no son matemáticas humanas, son matemáticas divinas, es sobrenatural. Así que el primer paso hacia la sabiduría financiera es diezmar. Aparta el 10% antes de cualquier otra cosa, antes de pagar facturas, antes de gastar. El primer 10% le pertenece a Dios. Segundo principio, las ofrendas. Además del diezmo, necesitas hacer ofrendas. Las ofrendas son cantidades adicionales al diezmo que das de corazón, y la Biblia promete, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuanto más das, más te da Dios. No es egoísmo, es un principio bíblico, es una ley espiritual. Siembras, cosechas, das, recibes. Así que practica la generosidad, no solo cuando te sobra, sino siempre, porque la generosidad abre las puertas de la provisión divina. Tercer principio, presupuesto. Necesitas saber a dónde va tu dinero. Mucha gente no lo sabe. Ganan su sueldo y a fin de mes no saben en qué lo gastaron. Simplemente desapareció. Se esfumó poco a poco. Pero esto es falta de sabiduría. Necesitas hacer un presupuesto sencillo. Anota cuánto ganas. Anota cuánto gastas. Sepáralo en categorías: vivienda, comida, transporte, deudas, ocio. Y contrólalo. No gastes más de lo que ganas. No compres por impulso. No te dejes llevar por caprichos. Ten disciplina financiera. Cuarto principio, la deuda. Evítala a toda costa. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. La deuda es esclavitud, te aprisiona, te roba la libertad. Así que no te endeudes innecesariamente. No compres a plazos lo que no necesitas. No uses las tarjetas de crédito como una extensión de tu salario. Vive dentro de tus posibilidades. Y si ya tienes deudas, haz un plan para saldarlas. Empieza con la deuda más pequeña o con el interés más alto, pero comprométete a salir de ellas. Quinto principio, el ahorro. Necesitas ahorrar dinero, aunque sea poco, aunque solo sea el 5% de tus ingresos, pero ahórralo, porque surgirán emergencias, surgirán imprevistos, y si no tienes una reserva, caerás en la desesperación. Tendrás que pedir prestado, tendrás que endeudarte, pero si tienes una reserva, afrontarás las emergencias con tranquilidad. Así que crea el hábito del ahorro. Cada mes, aparta una cantidad y guárdala. No la toques. Deja que crezca, y verás que con el tiempo crecerá como una bola de nieve. Una reserva que te da seguridad. Sexto principio, inversión. No dejes que tu dinero esté inactivo. Haz que rinda para ti. Invierte. Puede ser en algo simple, como ahorros o tesorería directa. Puede ser en algo más complejo, como acciones o fondos. Pero invierte, porque el dinero inactivo pierde valor con la inflación. Pero el dinero invertido crece, se multiplica, produce, y con el tiempo, recibes no solo lo ahorrado, sino también los intereses de ese dinero, la multiplicación de ese dinero. Séptimo principio, contentamiento. Aprende a ser feliz con lo que tienes mientras te esfuerzas por tener más. No vivas comparando tu vida con la de los demás. No vivas deseando lo que no tienes. No vivas insatisfecho todo el tiempo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento no es conformismo, es gratitud. Es reconocer las bendiciones que ya tienes mientras te esfuerzas por crecer. Les cuento la historia de una mujer llamada Rosa. Rosa siempre tuvo problemas económicos. Ganaba un sueldo razonable, pero a fin de mes siempre andaba corta de dinero. Estaba estresada, ansiosa y siempre en apuros. Y no entendía por qué. Trabajó, se esforzó, pero el dinero desapareció. Hasta que un día, Rosa decidió hacer un experimento. Durante un mes, anotó todo lo que gastaba, cada café, cada refrigerio, cada compra impulsiva, y al final del mes, al sumar todo, se sorprendió. Gastaba casi el 30% de su sueldo en cosas innecesarias, entregas a domicilio todos los días, ropa que ni siquiera usaba, cosas que compraba por impulso y guardaba en un almacén,
Rosa se dio cuenta de que el problema no era la falta de dinero, era la falta de sabiduría para administrarlo. Así que cambió. Empezó a presupuestar, dejó de comprar por impulso, empezó a cocinar en casa, canceló las suscripciones que no usaba. ¿Y saben qué pasó? El primer mes le sobró dinero. No lo podía creer. Ganaba el mismo sueldo, pero le sobró porque lo administraba con inteligencia. Rosa usó lo que le quedaba para pagar una pequeña deuda. Al mes siguiente, le sobró otro saldo. Pagó otra deuda, y así siguió, deuda tras deuda, hasta que, en 1900, en menos de un año, Rosa estaba completamente libre de deudas, y aún tenía dinero ahorrado, no porque ganara más, sino porque aprendió a administrarlo mejor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere darte no solo provisión, sino también sabiduría para administrarla, porque de nada sirve que te abra puertas si dejas que todo se te escape de las manos. De nada sirve que multipliques y desperdicias. Así que, además de orar por provisión, necesitas pedir sabiduría financiera. Ahora oremos, específicamente por sabiduría financiera. Padre amoroso, Dios de toda sabiduría, vengo ante ti ahora orando por la administración financiera de esta persona. Señor, ves cómo ha administrado su dinero, ves los errores que ha cometido, ves su falta de sabiduría. Y Señor, te pido que cambies esto ahora. Señor, dale sabiduría financiera, sabiduría para administrar bien lo que provees, sabiduría para no desperdiciar, sabiduría para invertir sabiamente, sabiduría para ahorrar, sabiduría para dar. Señor, que ya no se deje llevar por los impulsos, que tenga disciplina, que tome decisiones sabias, que administre bien los recursos que le das. Padre, oro específicamente por el diezmo. Si esta persona no diezma, convéncela ahora. Muéstrale que no es una carga, sino una bendición, que no es una pérdida, sino una inversión en el reino, y que cuando te honre con su diezmo, abras las ventanas de los cielos. Así, Señor, que sea fiel en sus diezmos y ofrendas, que sea generosa, que sea un canal de bendición. Señor, te pido que la liberes de las deudas. Si las deudas controlan la vida de esta persona, dale una estrategia para saldarla, dale sabiduría para negociar, dale dinero extra para pagar, dale favor con los acreedores, y enséñale a no volver a endeudarse innecesariamente, que viva dentro de sus posibilidades, que tenga disciplina financiera. Padre, declaro que esta persona prosperará no solo porque tú provees, sino también porque lo administrará sabiamente, hará crecer su dinero, lo invertirá sabiamente, ahorrará, dará, y el resultado será abundancia, no solo provisión, sino multiplicación. En el nombre de Jesús, amén. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 21 versículo 5, los planes agradables traen abundancia, pero la prisa pobreza. Necesitan planificar, necesitan pensar, necesitan una estrategia financiera. No pueden vivir a la ligera, no pueden gastar sin pensar, no pueden ser irresponsables. Necesitan sabiduría. Y hay otra palabra en Proverbios capítulo 13 versículo 11. La ganancia fácil se acaba, pero el que recoge poco a poco tendrá más y más. No se trata de conseguir mucho de golpe, se trata de administrar bien lo que tienes. Se trata de recoger poco a poco. Se trata de ser fiel con lo poco para que Dios te confíe mucho. Y mira esta instrucción en Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Dios te está probando en lo poco para confiarte mucho, así que sé fiel, administra bien lo que tienes ahora, y Dios te dará más. Ahora, declara conmigo 2 verdades sobre la sabiduría financiera. Repítelas en voz alta. Dios me da sabiduría para administrar mi dinero. Lo administro con responsabilidad y disciplina. Soy fiel en mis diezmos y ofrendas. Ahorro, invierto y prospero según la voluntad de Dios. Declara de nuevo. Dios me da sabiduría para administrar mi dinero. Lo administro con responsabilidad y disciplina. Soy fiel en mis diezmos y ofrendas. Ahorro, invierto y prospero según la voluntad de Dios. Si has sentido la influencia de Dios en tu administración financiera,
Si te has dado cuenta de que necesitas más sabiduría financiera, si estás decidido a administrar mejor tus recursos, escribe en los comentarios: Dios me da sabiduría financiera. Decláralo. Ahora quiero hablar de otra área que se transforma cuando Dios comienza a proveer en tu vida, y esa área es tu trabajo, tu forma de trabajar, tu dedicación, tu forma de ver tu trabajo o tu negocio, porque la provisión no solo viene de Dios abriendo puertas, la provisión también viene de la bendición de tu trabajo, de la multiplicación del fruto de tu esfuerzo, de Dios derramando bendiciones sobre lo que haces. Así que necesitas entender que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, el trabajo es un instrumento de la provisión de Dios. Mucha gente tiene una visión negativa del trabajo, lo ven como un castigo, como una carga, como algo que hay que soportar. Pero esta no es una visión bíblica. La Biblia enseña que el trabajo es bueno, que es honorable y que es una forma de glorificar a Dios. Desde el Edén, antes del pecado, Dios ya le había dado trabajo a Adán, para cuidar el jardín, para poner nombre a los animales. El trabajo siempre ha sido parte del plan de Dios. El problema no es el trabajo. El problema es trabajar sin la bendición. Es trabajar, trabajar, trabajar y no ver resultados. Es esforzarse y no prosperar. Es sudar y no cosechar nada. Y esto sucede cuando trabajas con tus propias fuerzas, sin la bendición de Dios. Pero cuando Dios bendice tu trabajo, todo cambia. El esfuerzo da frutos. El sudor da fruto. El trabajo prospera. ¿Y cómo obtienes la bendición de Dios en tu trabajo? Primero, trabajas como si trabajaras para Dios, no para los hombres. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23, hagan lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Puede que trabajes para un jefe, para una empresa, para clientes, pero en realidad trabajas para Dios. Así que trabajas con excelencia, con dedicación, con honestidad, con responsabilidad, porque sirves a Dios a través de tu trabajo. En segundo lugar, oras por tu trabajo, pides bendiciones sobre lo que haces, pídele a Dios que multiplique el fruto de tu labor, pídele que te abra puertas, pídele que te conceda favores, pídele que prospere. Mucha gente ora por dinero, pero no por trabajo. Pero lo cierto es que el trabajo es el principal canal de provisión de Dios. Así que ora por tu trabajo todos los días. En tercer lugar, te esfuerzas por alcanzar la excelencia. No te limitas a hacer lo mínimo. No trabajas a medias. Te esfuerzas por dar lo mejor de ti. Sé el mejor. Da lo mejor de ti, porque la excelencia glorifica a Dios. La excelencia te distingue. La excelencia abre puertas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 29, ¿has visto a un hombre diestro en su oficio? Será contratado por el rey. No servirá a hombres insignificantes. Cuando sobresales en lo que haces, te notan, recibes ascensos, prosperas. Permítanme contarles la historia de un hombre llamado Daniel en la Biblia. Daniel era hebreo, pero fue llevado cautivo a Babilonia. Estaba en una tierra extraña, lejos de casa, trabajando para un rey pagano. Pudo haberse rebelado, pudo haber trabajado a regañadientes, pudo haber hecho solo lo mínimo indispensable, pero no. Daniel decidió sobresalir. Trabajó con tanta dedicación, honestidad y sabiduría que sobresalió entre todos los demás empleados. ¿Y saben qué pasó? Daniel fue ascendido, no una vez, sino varias. Se convirtió en uno de los principales administradores del imperio. Los reyes cambiaban, pero Daniel permaneció en una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque había excelencia en él, porque trabajaba como si trabajara para Dios, y Dios bendijo su trabajo. Y la Biblia dice algo interesante sobre Daniel. Dice que tenía un espíritu excelente. No era solo competencia técnica, era algo espiritual. Era la bendición de Dios sobre él. Era la unción de Dios sobre su trabajo. Y cuando trabajas con Dios, cuando te esfuerzas por alcanzar la excelencia para glorificarlo, Él derrama esa misma unción sobre ti. Hay otra hermosa historia en la Biblia, la de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, en la casa de un funcionario llamado Potifar. José pudo haberse deprimido,
pudo haber trabajado con ira, pudo haberse rebelado contra la injusticia, pero no. José decidió sobresalir incluso siendo esclavo, y la Biblia dice que el Señor estaba con José, y el Señor hacía prosperar todo lo que hacía. ¿Acaso José limpiaba? Prosperaba. ¿Acaso José administraba? Prosperaba. ¿Acaso José cuidaba? Prosperaba. Todo lo que pasaba por sus manos, Dios lo bendecía. Y Potifar se dio cuenta, vio que había algo diferente en José, y lo ascendió. José pasó de ser un simple esclavo a ser el administrador de toda la casa. Entonces José fue encarcelado injustamente, pero incluso en prisión, continuó trabajando con excelencia, y Dios continuó bendiciéndolo. José fue ascendido a administrador de la prisión, y finalmente, cuando llegó el momento de Dios, José fue sacado de la prisión y puesto como gobernador de Egipto, de la esclavitud al palacio, de la prisión al trono. ¿Por qué? Porque Dios bendijo su trabajo, porque había excelencia en él, porque trabajaba para Dios, no para los hombres, y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere bendecir tu trabajo. No importa dónde trabajes, no importa lo que hagas, no importa tu puesto. Si trabajas con excelencia, si trabajas como si trabajaras para Dios, Él te bendecirá. Y cuando Dios bendice tu trabajo, se abren puertas, llegan los ascensos, llega el reconocimiento, la prosperidad se manifiesta. Ahora oremos específicamente por vuestra obra. Padre amoroso, Señor del trabajo, vengo ante ti ahora orando por el trabajo de esta persona. Señor, tú ves dónde trabaja, ves su esfuerzo, ves su dedicación, y Señor, te pido que derrames abundantes bendiciones sobre su trabajo. Si está desempleada, Señor, abre un trabajo ahora. No cualquier trabajo, sino el trabajo perfecto, en el lugar perfecto, con un salario justo, con las condiciones adecuadas. Señor, que alguien vea su potencial, que alguien la contrate, que alguien le dé una oportunidad, y que suceda pronto, en los próximos días, en las próximas semanas. Si ya tiene trabajo, Señor, bendice ese trabajo, multiplica los frutos de su labor, haz que todo lo que toque prospere, dale el favor de sus jefes, dale reconocimiento, dale aprecio. Señor, abre puertas para ascensos, abre puertas para un aumento de sueldo, haz que se note, haz que destaque, haz que la asciendan. Y si tiene su propio negocio, Señor, multiplícalo, tráele clientes, tráele oportunidades, tráele crecimiento, dale creatividad, dale nuevas estrategias, dale sabiduría para gestionar, y multiplícalo sobrenaturalmente, que su negocio prospere, que crezca, que se expanda, porque tú eres el Dios de la multiplicación. Padre, pido por la unción en el trabajo, que haya sobre esta persona un espíritu excelente como el de Daniel, que la gente vea algo diferente en él, que vean dedicación, honestidad, responsabilidad y excelencia, y que gracias a esto se abran puertas. Y Señor, te pido protección en el trabajo, contra la envidia, contra el sabotaje, contra la injusticia, que ningún mal prospere contra ella, que ningún chisme la dañe, que ninguna injusticia la toque, pero que tú seas su escudo, que la defiendas, que la protejas. Señor, declaro una bendición sobre el trabajo de esta persona, decreto que todo lo que haga prosperará, profetizo que se abrirán puertas, que habrá ascensos, que habrá aumentos, que habrá reconocimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, el Señor abrirá los cielos, el depósito de su tesoro, para enviar la lluvia sobre tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Dios promete bendecir el trabajo de tus manos. Todo lo que hagas con tus manos, Él lo bendecirá. Y hay otra palabra en el Salmo 90, versículo 17, que la bondad del Señor nuestro Dios esté con nosotros. Confirma, oh Señor, en nuestras manos la obra que hacemos. Confirma la obra de nuestras manos. Cuando Dios confirma la obra de tus manos, significa que la valida, la aprueba, la bendice, la multiplica. Y mira esta promesa en Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano perezosa empobrece al hombre, pero la mano diligente lo enriquece. La diligencia en el trabajo trae riqueza.
La dedicación trae prosperidad. El esfuerzo bendecido trae abundancia. Ahora declara conmigo 2 verdades sobre tu bendita obra. Repite en voz alta: Dios bendice el trabajo de mis manos. Todo lo que hago prospera. Trabajo con excelencia para glorificar a Dios. Se abren puertas para ascensos y mejoras profesionales. Declara de mí en Amazing nuevo. Dios bendice el trabajo de mis manos. Todo lo que hago prospera. Trabajo con excelencia para glorificar a Dios. Se abren puertas para ascensos y ascensos. Si has sentido que Dios ha tocado tu trabajo, si estás decidido a trabajar con excelencia, si crees que la bendición llegará a lo que haces, escribe en los comentarios: mi trabajo es bendecido por Dios. Decláralo. Ahora quiero hablar de una tercera área que se transforma profundamente cuando Dios comienza a proveer en tu vida, y esa área es tu generosidad. La capacidad de dar, de ayudar, de ser un canal de bendición para otros, porque la provisión de Dios no es solo para que la acumules, es para que la distribuyas, es para que la recibas y también para que la des. Sé que esto puede parecer contradictorio. Estás orando por provisión porque estás necesitado. ¿Y te digo que des? Exactamente, porque dar es un principio espiritual de multiplicación. Cuando das, activas una ley espiritual. La ley de sembrar y cosechar. Plantas, cosechas, siembras, recibes multiplicado. La Biblia es muy clara al respecto. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38, «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que me dais, se os volverá a medir». ¿Visteis esta promesa? Dad, y se os dará. No cualquier medida, sino medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando dais, Dios os devuelve con creces. Y hay otro versículo poderoso en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quien da con generosidad y ve aumentar su riqueza. Hay quien retiene lo que debe dar y se empobrece. El generoso prosperará. El que da, recibirá alivio. ¿Leíste eso? El que da, prospera. El que retiene, empobrece. Es lo opuesto a la lógica humana. La lógica humana dice: guárdate todo para ti. Pero la lógica de Dios dice: da, y recibirás más. Permítanme explicarles por qué funciona esto. Al dar, demuestran fe. Dicen: confío en que Dios proveerá para mí. No me retengo, por miedo a no tener suficiente. Doy porque creo que Dios es mi proveedor, y Dios honra esa fe. La multiplica para quienes tienen un corazón generoso. Además, cuando das, rompes el espíritu de avaricia, de egoísmo y de tacañería. Estos espíritus atraen la pobreza y bloquean la provisión. Pero cuando eres generoso, abres los canales espirituales de bendición. Te conviertes en un canal por donde fluye la provisión de Dios, no en un callejón sin salida donde todo se estanca. Pero necesito decirles algo importante. Dar no se trata de cantidad, se trata de corazón. Jesús enseñó esto cuando vio a la viuda dar 2 moneditas en el templo. Los ricos daban grandes cantidades, pero Jesús dijo que la viuda dio más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Dio con sacrificio, dio con fe, y Dios valora el corazón, no la cantidad. Así que no importa si tienes mucho o poco. Lo que importa es, ¿estás dando? ¿Estás siendo generoso con lo que tienes? ¿Estás ayudando a los necesitados? ¿Estás siendo un canal de bendición? Porque si lo retienes todo por miedo a no tener suficiente, estás bloqueando la bendición de Dios. Les cuento la historia de una pareja llamada Miguel y Ana. Atravesaban graves dificultades económicas. Miguel había perdido su trabajo, tenían una hija pequeña, y apenas tenían dinero para comprar comida. Era una situación desesperada, y en medio de esta situación, fueron a la iglesia, y el pastor hizo un llamado para una ofrenda especial para ayudar a una familia que lo había perdido todo en un incendio. Miguel y Ana se miraron. Solo tenían 50 reales en sus billeteras. Era todo lo que les quedaba. Era para comprar comida para la semana. La lógica les decía: necesitan este dinero, no pueden regalarlo. Pero algo en sus corazones les decía lo contrario, y tomaron una decisión de fe. Tomaron los 50 reales y los pusieron en la ofrenda. Todo parecía una locura, pero fue una siembra de fe. ¿Y saben qué pasó?
Al día siguiente, Miguel recibió una llamada. Era de Minisetos, una empresa donde había dejado su currículum meses atrás. Le ofrecían un trabajo mejor que el que había perdido, con un salario más alto, con mejores prestaciones. Miguel empezó a trabajar de inmediato, y a fin de mes, cuando recibió su primer sueldo, él y Ana lloraron, porque Dios había multiplicado esos 50 reales por miles. Pero la historia no termina ahí. Miguel y Ana nunca dejaron de ser generosos. Aunque ganaban bien, seguían dando, ayudando a la gente, sembrando, y cuanto más daban, más los bendecía Dios. Prosperaron económicamente de forma impresionante, no por avaricia, sino por generosidad. Y Dios multiplica a quienes dan, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere transformarte de alguien que solo recibe a alguien que también da, de alguien que solo pide a alguien que también ayuda, porque cuando te conviertes en un canal de bendición, experimentas un nivel de provisión que nunca antes habías experimentado. Pero necesito enseñarte algo importante: cómo dar correctamente, porque no cualquier donación activa la multiplicación. Hay principios bíblicos para esto. Primero, da con alegría. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No des con quejas, no des de mala gana, no des por presión, da con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Segundo, da con propósito, no des a cualquier cosa, dona a causas que glorifiquen a Dios, dona a la obra de Dios, dona para ayudar a quienes realmente lo necesitan, dona con sabiduría, pregúntale a Dios, ¿dónde debo sembrar? Y obedece. Tercero, da con fe, no des pensando que estás perdiendo, da creyendo que estás sembrando, da esperando cosechar, da confiando en que Dios multiplicará, porque dar con fe activa la multiplicación. Cuarto, da con la medida con la que quieres recibir. Jesús dijo, con la medida con la que medís, se os medirá. Si quieres recibir en abundancia, da en abundancia. Si quieres recibir generosamente, da generosamente. La medida con la que das es la medida con la que Dios te devuelve. Y hay algo poderoso que necesito decirte. Cuando das, no solo ayudas al receptor, te ayudas a ti mismo, porque rompes las cadenas espirituales de la pobreza, abres puertas de provisión, activas bendiciones. Dar es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Ahora oremos específicamente para que Dios te transforme en una persona generosa y multiplique tus semillas. Padre amoroso, Dios de generosidad, vengo ante ti ahora orando por el corazón de esta persona. Señor, observa si hay egoísmo en ella, observa si hay avaricia, observa si hay miedo a dar, y Señor, te pido que cambies esto ahora. Señor, dale a esta persona un corazón generoso, un corazón que se regocije al dar, un corazón que se conmueva por las necesidades de los demás, un corazón que no se guarde todo para sí mismo. Señor, rompe el espíritu de la avaricia, rompe el espíritu del egoísmo, rompe el espíritu de la mezquindad, e infunde un espíritu de generosidad, un espíritu de compasión, un espíritu de amor. Padre, te pido que le muestres a esta persona el poder de dar, que dé no es una pérdida, sino una inversión, que sembrar no es un desperdicio, sino una multiplicación, que cuando da, tú lo recibes multiplicado. Señor, que experimente esto, que vea con sus propios ojos la ley de la siembra y la cosecha en acción en su vida. Padre, te pido por cada semilla, que esta persona plante de ahora en adelante. Multiplica cada dólar que done, multiplica cada ofrenda, multiplica cada mano que ayude, multiplica cada acto de generosidad, que les sea devuelto en buena medida, apretada, remecida y rebosante, tal como lo prometiste. Señor, te pido que guíes a esta persona a ser generosa incluso cuando tiene poco, que no espere tener mucho para empezar a dar, que dé de lo poco, porque tú puedes multiplicar lo poco. Puedes tomar 5 panes y alimentar a miles. Puedes tomar 2 blancas de la viuda y convertirlas en una bendición. Así, Señor, que den con fe, sin importar la cantidad. Padre, declaro sobre esta persona, ya no retiene,
es generosa, ya no se cierra, es un canal de bendición. No solo recibe, sino que también da, y por eso, las ventanas de los cielos se abren para ella. La provisión de Dios fluye a través de ella, y prospera, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. El que da semilla al que siembra y pan al que come, también proveerá y aumentará vuestra semilla, y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo sentido, para que podáis ser generosos en toda ocasión. Dios promete proveer vuestra semilla. Aumentad vuestra semilla, haced crecer vuestra cosecha, y os enriquecerá para que podáis ser generosos. Y hay otra palabra poderosa en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hay más dicha en dar que en recibir. Dar trae felicidad, dar trae satisfacción, dar trae alegría, porque cuando das, imitas el corazón de Dios, quien es un Dios generoso, quien incluso dio a su propio Hijo por amor. Y observen esta promesa en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no les abriré las compuertas del cielo, y derramaré sobre ustedes tanta bendición que no tendrán dónde almacenarla. Cuando dan, Dios derrama bendiciones en tal abundancia que ni siquiera tendrán dónde almacenarlas. Esta es la multiplicación sobrenatural. Ahora declara conmigo dos verdades sobre la generosidad y la multiplicación. Repite en voz alta: soy una persona generosa. Doy con alegría y Dios multiplica mis semillas. Cuanto más doy, más recibo. Soy un canal de bendición en la vida de otras personas. Declara de nuevo: soy una persona generosa. Doy con alegría y Dios multiplica mis semillas. Cuanto más doy, más recibo. Soy un canal de bendición en la vida de los demás. Si has sentido que Dios te ha tocado el corazón con respecto a la generosidad, si te has dado cuenta de que has estado reprimiendo y necesitas empezar a dar, si estás decidido a ser un canal de bendición, escribe en los comentarios: soy generoso y Dios multiplica lo que doy. Decláralo. Ahora quiero que dejes todo, respira hondo y cambiemos por completo el tono de esta oración. Hasta ahora, hemos pedido, hemos clamado, hemos intercedido por provisión, pero ahora es tiempo de simplemente adorar, es tiempo de dar gracias, es tiempo de reconocer quién es Dios y lo que ya ha hecho, porque la adoración es el lugar donde encontramos verdadero descanso. Es al reconocer quién es Dios que nuestra alma se aquieta, es en la gratitud que nuestra perspectiva cambia, es en la alabanza que la fe se fortalece. Así que ahora, olvídate de tus necesidades por un momento. Olvídate de las facturas. Olvídate de las deudas. Olvídate de los problemas. Y simplemente concentrémonos en Dios, en quién es Él, en lo que ha hecho, en lo que significa para ti. Quiero que empieces por recordando quién es este Dios que está contigo ahora mismo. No es un Dios distante que no se preocupa. No es un Dios indiferente a tus necesidades. No es un Dios pobre sin recursos. Es el Dios que se preocupa profundamente. El Dios que ve cada lágrima. El Dios que escucha cada oración. El Dios que conoce cada necesidad. Y el Dios que tiene recursos infinitos para suplir todo lo que necesitas. Él es el Dios creador. El Dios que creó todo lo que existe con una sola palabra, que habló y los mundos surgieron, que respiró y el universo se expandió. Y este mismo Dios te creó, te formó con sus propias manos, te planeó, te deseó, te ama. No eres un accidente, tienes un propósito. Eres la creación intencional de un Dios amoroso. Él es el Dios que provee, Jehová Jireh, el Señor que provee. Proveyó para Abraham, proveyó para Israel, proveyó para Elías, proveyó para la viuda, proveyó para la multitud, y Él ha provisto para ti. ¿Cuántas veces te ha provisto cuando pensabas que no tendrías nada? ¿Cuántas veces ha aparecido el dinero en el momento justo? ¿Cuántas veces se ha abierto una puerta inesperadamente? ¿Cuántas veces ha multiplicado lo poco que tenías? Él siempre ha provisto, y seguirá proveyendo. Él es el Dios fiel. Nunca te ha fallado. Nunca. Incluso cuando le fallaste, Él permaneció fiel. Incluso cuando dudaste,
Él permaneció fiel. Incluso cuando te quejaste, Él permaneció fiel, porque su fidelidad no depende de tu fidelidad, se basa en su carácter, y Él es fiel. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Él es el Dios que abre puertas, puertas que nadie puede cerrar. Abrió el mar rojo para que Israel pasara, abrió la prisión para que Pedro escapara, abrió el vientre de Sara para que diera a luz a un hijo, abrió el cielo para que Jesús ascendiera, y abre puertas en tu vida, puertas de oportunidad, puertas de trabajo, puertas de negocios, puertas de provisión, y cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Él es el Dios que multiplica, multiplicó los panes, multiplicó los peces, multiplicó la harina, multiplicó el aceite, multiplicó el vino, y multiplica lo que tienes. Él puede tomar lo poco de ti y convertirlo en mucho. Puede tomar tu pequeña semilla y hacerla crecer hasta convertirla en un gran árbol. Él se especializa en la multiplicación sobrenatural. Él es el Dios amoroso, un amor que no puedes comprender del todo, un amor que nunca termina, un amor que nunca se rinde, un amor que nunca te abandona, un amor que fue capaz de dar a su propio Hijo para salvarte. Y este amor está sobre ti ahora, te envuelve, te abraza, te sostiene. Ahora quiero crear un ambiente de gratitud, porque cuando estás agradecido, cuando reconoces tus bendiciones, cuando te concentras en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, todo cambia, tu corazón cambia, tu mente cambia, tu perspectiva cambia, y la provisión fluye con mayor facilidad. Así que piensa conmigo ahora, ¿de qué estás agradecido? ¿Estás agradecido por la vida? ¿Por estar vivo ahora mismo? Hoy te despertaste, estás respirando, estás lo suficientemente sano como para estar aquí. Y eso no está garantizado. Es un regalo, es un milagro. Agradece la vida. ¿Estás agradecido por tu familia? Incluso con todos tus defectos y problemas, tienes personas que te quieren, que se preocupan por ti, que están en tu vida. Agradéceles. ¿Estás agradecido por tener un techo? ¿Por tener un lugar donde dormir? Mucha gente no. Tú sí. Sé agradecido. ¿Estás agradecido por tener comida en la mesa? Aunque no sea todo lo que quisieras, la tienes. No te mueres de hambre. Sé agradecido. ¿Estás agradecido por tener ropa que vestir? ¿Por tener algo que ponerte? Sé agradecido. ¿Estás agradecido de que Dios te haya perdonado? ¿De que te haya salvado? ¿De que te haya dado la vida eterna? Esta es la mayor bendición, el mayor motivo de gratitud. Has sido perdonado, has sido salvado, tienes la eternidad garantizada. ¿Estás agradecido por las veces que Dios te ha provisto? Mira hacia atrás. Recuerda las veces que tuviste dificultades y Dios te proveyó, las veces que no tenías nada y Dios apareció, las veces que necesitaste algo y Dios te lo envió. Agradece cada una de estas ocasiones. Ahora entremos en un momento profundo de adoración. Los guiaré con frases de amor y gratitud a Dios. Y quiero que repitan estas frases conmigo, o simplemente mediten en ellas en silencio, que salgan de su corazón, no solo de su boca, de su corazón, porque la verdadera adoración no es solo lo que dicen, es lo que sienten, es la postura de su corazón ante Dios. Cierra los ojos, respira hondo, siente la presencia de Dios aquí. Él está contigo, está cerca, te rodea con amor ahora mismo, y adoremos juntos. Señor, te amo, con todo mi ser te amo. Gracias por nunca abandonarme. Incluso cuando te abandoné, permaneciste fiel. Gracias por amarme cuando no era digno de ser amado, por aceptarme cuando me rechazaba. Tú eres mi proveedor. Todo lo que tengo viene de ti. Todo lo que necesito, tú lo provees. Eres fiel. Nunca me has fallado, y confío en que nunca me fallarás. Reconozco que sin ti no soy nada. Eres todo para mí. Tú eres la razón de mi esperanza. Tú eres la razón de mi fe. Tú eres la fuente de mi provisión. Te entrego de nuevo mi vida financiera. Mis necesidades son tuyas. Mis preocupaciones son tuyas. Todo es tuyo. Eres digno, Señor. Digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza. No solo por los milagros que realizas, sino simplemente por quién eres. Eres bueno, siempre bueno, incluso cuando no entiendo, incluso cuando no veo. Eres bueno, confío en ti, confío con todo mi corazón.
Aunque el dinero no llegue hoy, aunque la puerta no se abra mañana, confío, porque eres fiel. Y ahora, en silencio, continúa adorando. Sigue hablando con Dios a tu manera, con tus propias palabras, desde tu corazón. Este es un momento íntimo entre tú y Él. Tómate tu tiempo, quédate aquí, en su presencia, porque aquí es donde encuentras la verdadera paz. Aquí es donde tu alma se renueva. Aquí es donde te restauras por completo. Si estás escuchando música instrumental suave ahora mismo, deja que te acerque más a la presencia de Dios. Deja que su amor te envuelva. Deja que su paz te llene. Deja que su alegría te inunde. No necesitas decir nada más. Simplemente sé. Simplemente siente. Simplemente descansa en los brazos de tu Padre Providente. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Minutos, horas. Dios no tiene prisa. Quiere estar contigo. Quiere que experimentes la plenitud de su presencia. Así que respira, relájate y simplemente permanece aquí, en este lugar sagrado, en este lugar de paz, en este lugar de amor, en este lugar de provisión garantizada. Señor, en este momento de adoración, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, no por lo que nos puedes dar, sino por quién eres. Tú eres Dios, el único Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios proveedor, y te adoramos. Con todo nuestro corazón, te adoramos. Gracias por todo. Gracias por la provisión que viene. Gracias por las puertas que se abren. Gracias por tu fidelidad. Amén. Si tu corazón rebosa de gratitud ahora mismo, si sentiste la presencia de Dios de una manera especial durante este servicio de adoración, si quieres expresar públicamente tu gratitud, escribe en los comentarios: Gracias, Señor, por tu provisión en mi vida. Esta declaración glorifica a Dios y da testimonio a los demás. Así que escribe: Gracias, Señor, por tu provisión en mi vida. Ahora llegamos al momento final de esta oración, y quiero cerrar no con un simple amén, sino con una bendición, con declaraciones proféticas, con autoridad espiritual, con un sello sobre tu vida financiera, porque no saldrás de este momento de la misma manera que entraste. Algo ha cambiado, algo se ha activado, algo se ha liberado, y ahora sellaré esta obra con poderosas bendiciones en el nombre de Jesús. Padre amoroso, Dios de toda provisión, vengo ante ti con un corazón rebosante de gratitud por lo que hiciste por esta persona durante esta oración. Conmoviste su mentalidad sobre el dinero, fortaleciste su fe en ti como proveedor, oraste específicamente por puertas de provisión, bendijiste su trabajo, despertaste en ellos la generosidad, y ahora, en el nombre de Jesús, derramo bendiciones sobre cada área de su vida financiera. Señor, oro por el hogar de esta persona, por la casa donde vive, que ese hogar sea un lugar de abundante provisión, que nunca falte en lo esencial, que siempre haya comida en la mesa, que siempre haya recursos para sus necesidades, que tu bendición financiera cubra ese hogar, que ningún espíritu de pobreza entre allí, que ninguna maldición financiera entre allí, que haya abundancia, que haya provisión, que haya multiplicación. Señor, declaro que en ese hogar no habrá escasez, se pagarán las cuentas, se cubrirán las necesidades, y aún sobrará, porque tú eres el Dios de la abundancia, tú eres el Dios de lo que sobra, y ese hogar está bajo tu protección. Padre, oro por la cartera de esta persona, por su cuenta bancaria. Señor, multiplica lo que entra, que el dinero que llegue sea suficiente y que sobre, que ya no haya esa angustia de mirar el saldo y ver casi nada. En cambio, que haya alegría al ver provisión, al ver multiplicación, al ver excedente. Señor, llena la cuenta bancaria de esta persona, no por avaricia, sino para que pueda vivir en paz y ser generosa. Padre, oro por el trabajo o negocio de esta persona. Si tiene trabajo, multiplica su salario, abre puertas a ascensos, abre puertas a aumentos, abre puertas a bonificaciones, que sus ingresos aumenten. Y si tiene un negocio, multiplica sus ventas, multiplica sus clientes, multiplica sus ganancias, que su negocio crezca, que prospere, que se expanda. En el nombre de Jesús, Señor, oro por las deudas,
Si las deudas controlan la vida de esta persona, decreto liberación ahora, que aparezcan maneras sobrenaturales de pagarlas, que haya negociaciones favorables, que haya dinero extra, que haya multiplicación para pagar, y decreto, en poco tiempo esta persona estará libre de toda deuda, su nombre será limpiado, su crédito será restaurado, y vivirá sin la carga de las deudas. Padre, oro por la familia de esta persona, que la provisión de Dios llegue a cada miembro de la familia, que a nadie le falte nada, que todos tengan lo que necesitan, que Dios provea para padres, hijos, hermanos, para todos, que sea una familia bendecida económicamente, una familia próspera, una familia que dé testimonio de la fidelidad de Dios. Señor, oro por la nación donde vive esta persona, por su país. Tú sabes de crisis económicas, desempleo, inflación, dificultades, pero Señor, te pido que protejas a esta persona de la crisis, que incluso cuando la economía del país esté mal, su economía vaya bien, porque confían en ti, porque diezman, porque son generosos, y prometiste bendecir a quienes te honran. Padre, oro por toda esta audiencia, por cada persona que está viendo esta oración ahora, por cada persona que la verá más tarde. Señor, cada uno tiene necesidades financieras específicas, cada uno tiene facturas específicas, cada uno tiene deudas específicas, y te pido que actúes individualmente en la vida de cada uno, que satisfagas las necesidades de cada uno, que abras puertas para cada uno, que multipliques para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, quiero darte 3 declaraciones proféticas sobre tu vida financiera. No son solo palabras bonitas, son decretos espirituales, son sellos proféticos, son bendiciones que te dejo con autoridad en el nombre de Jesús, y quiero que recibas estas palabras con fe, quiero que las declares conmigo, quiero que creas que se cumplirán en tu vida. Primera declaración profética. A partir de hoy, las puertas de la provisión se abren en tu vida. Puertas que estuvieron cerradas por años ahora se abren. Surgen oportunidades laborales, surgen oportunidades de negocio, llegan oportunidades de ingresos adicionales, y cruzarás estas puertas, aprovecharás estas oportunidades, y serás testigo. Dios ha abierto puertas que nadie puede cerrar, y en los próximos días, semanas y meses, verás estas puertas manifestarse. Un nuevo trabajo, un negocio próspero, surgen ingresos adicionales, y sabrás, fue Dios. Fue una respuesta a la oración, fue provisión divina, así que declaren conmigo ahora, Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida. Entro con fe, recibo con gratitud, la provisión está llegando ahora. Segunda declaración, profética. Dios está multiplicando todo lo que tienes, está multiplicando lo poco que tienes ahora. El salario que parecía insuficiente, empezará a ser suficiente, y tendrás más para gastar. El dinero que se acababa rápidamente, empezará a rendir más, porque Dios está derramando una multiplicación sobrenatural en tus finanzas, y serás testigo de milagros financieros, dinero que aparecerá de lugares inesperados, facturas que se pagarán de forma sobrenatural, deudas que se saldarán más rápido de lo que imaginabas, y sabrás, esto es Dios, esto es multiplicación divina, esto es provisión sobrenatural. Así que declaren conmigo ahora, Dios multiplica mis finanzas, lo poco se está convirtiendo en mucho, lo que no era suficiente, está empezando a dar, vivo en la multiplicación. Tercera declaración profética, no solo recibirás provisión, te convertirás en un canal de bendición para otros, porque Dios te prosperará no solo para que acumules, sino para que bendigas, y ayudarás a la gente, atenderás sus necesidades. Serás un instrumento de la provisión de Dios en la vida de los demás, y cuanto más des, más recibirás. Cuanto más bendigas, más bendecido serás. Y dentro de un tiempo, mirarás atrás y te asombrarás. ¿Cuántas vidas tocaste? ¿A cuántas personas ayudaste? ¿Cuántas necesidades atendiste? Porque Dios te ha transformado en un canal de bendición. Así que declárenme ahora, Dios me prospera para que sea generoso. Recibo para dar. Soy bendecido para bendecir, soy un canal de provisión en las manos de Dios.
Ahora quiero hacerles una última petición. Si esta oración los ha transformado, si los ha conmovido, si han recibido fe en que Dios proveerá, si han sentido que se abren puertas, quiero que vayan a los comentarios y dejen su testimonio. No tiene que ser largo. Puede ser tan simple como: Dios está abriendo puertas de provisión en mi vida, o creo que mi situación financiera está cambiando, o gracias, Señor, por la provisión que viene. Lo que importa no es la extensión del testimonio. Lo que importa es la sinceridad del corazón. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando testificas públicamente de lo que Dios está haciendo, suceden 3 cosas. Primero, glorificas a Dios. Segundo, fortaleces tu propia fe. Tercero, inspiras a otros que también necesitan provisión. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy para tener la valentía de creer que Dios también proveerá para ellos. Así que ve ahí ahora, deja tu testimonio, declara tu fe, profetiza sobre tu propia vida. Y si quieres, comparte este video con alguien que también necesite provisión, con ese amigo desempleado, con ese familiar que lucha por sobrevivir, con esa persona ahogada en deudas, porque esta palabra no es solo para ti, es para todos los que necesitan saber que Dios provee. Así que compártela, sé un canal de esperanza en la vida de alguien. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. ¿Por qué? Porque cada día hay una nueva oración, una nueva palabra de fe, un nuevo aliento, una nueva declaración profética sobre tu vida. Y tú la necesitas. Necesitas ser fortalecido a diario. Así que suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video. Y por favor, dale a me gusta. Esto ayuda enormemente al algoritmo a llevar este mensaje de provisión a muchas más personas que también están pasando por dificultades económicas. Al hacerlo, estás ayudando a miles de personas, y ahora pueden permanecer aquí en oración, silenciosa. La música seguirá sonando, y pueden aprovechar este tiempo para seguir hablando con Dios, para seguir dando gracias, para seguir declarando, para seguir descansando en su presencia. No tengan prisa por irse, quédense el tiempo que necesiten, porque aquí hay un lugar seguro, aquí hay un lugar de paz, aquí hay un lugar de provisión garantizada, aquí es donde su fe se fortalece. Que la bendición del Señor sea contigo, que su provisión te acompañe donde quiera que vayas, que sus puertas se abran ante ti, que su multiplicación se extienda a tus finanzas, que su sabiduría te guíe en tus decisiones financieras, que su generosidad esté en tu corazón, que su favor te alcance en el trabajo, que su protección cubra todo lo que tienes, y que nunca más vivas en la pobreza, que nunca más pases necesidad, que vivas en abundancia, en provisión, en multiplicación, porque este es el plan de Dios para ti, que salgas de esta oración diferente, con una fe renovada, con una esperanza restaurada, con la convicción de que Dios es tu proveedor. Y en los próximos días, cuando veas que se abren puertas, cuando veas llegar el dinero, cuando veas surgir oportunidades, recordarás esta oración, recordarás este momento, y sabrás, aquí es donde todo cambió, aquí es donde Dios tocó mis finanzas, aquí es donde las puertas comenzaron a abrirse, y cuando seas testigo del milagro financiero, regresa aquí, regresa a este video, y deja tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué hizo Dios, cómo proveyó, cómo se abrieron puertas, cómo cambió la situación, porque tu testimonio animará a miles de personas, fortalecerá la fe de quienes aún esperan, glorificará el nombre de Dios. Ve en paz, amada hija de Dios, ve en paz, preciosa hija, ve sabiendo que Jehová Jireh, el Dios que provee, está contigo, ve sabiendo que las puertas están abiertas, ve sabiendo que la provisión está garantizada. Ve sabiendo que no estás sola en esta lucha financiera. Dios está contigo. Dios está contigo. Y Dios proveerá hoy, mañana, siempre, en el nombre del Padre.